Bienvenidos a este tiempo de pan de vida, un tiempo que Dios ha permitido que tengamos en nuestra agenda para escuchar palabra de Dios, para que a través de ella seamos renovados y transformados, que estemos dispuestos siempre a oír con atención la palabra de Dios y siempre a permitir que ella nos hable. Somos instrumentos de Dios y debemos ser transformados y renovados cada día para ayudar a otros, porque ese es el propósito de Dios, bendecidos para bendecir y para que seamos luz en todo lugar que vayamos, que llevemos siempre la presencia de Cristo en nuestra vida y que seamos reflejo de su amor, que sea Dios ayudándonos para este propósito. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18. En este capítulo podemos ver cómo es la vida de Pablo en su ministerio de evangelización y qué cosas ocurren y cómo Dios lo respalda. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de las Escrituras y que podamos entender, comprender lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres revelar, Señor. Danos un corazón enseñable, danos un corazón moldeable, Señor, y que podamos ser el reflejo de tu amor. Y que así como tú transformaste y renovaste a Pablo, Señor, así también nosotros podamos ser testimonio como lo fue Pablo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con su mujer Priscila, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo fue a Aquila y a Priscila, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba por entero a la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, blasfemando los judíos, Pablo les dijo, sacúdanse los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces vemos cómo Pablo al hablar con los judíos encontraba oposición. ¿Por qué? Porque Pablo había sido un perseguidor de los judíos y los seres humanos tenemos la costumbre de no olvidar el pasado de alguien. Y a pesar de que Dios lo ha renovado y lo ha transformado, se le sigue llamando a veces, o se le sigue mirando a veces, como si no hubiese cambiado o como esa sombra de su pasado. Y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Entonces el que era chismoso, Dios le quita el chisme. Si éramos chismosos, Dios nos quita el chisme. Entonces ya no tenemos que ser llamados chismosos porque Dios ya nos lo quitó. Si en otra época fuimos eso, ahora ya no lo somos. Si fuimos mentirosos o si engañamos, eso está en el pasado. Pero a veces tendemos a seguir arrastrando ese pasado con nosotros. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Entonces, quizás por eso Pablo encontraba esa oposición entre los gentiles y por eso él decide, entre los judíos, por eso él decide ir a los gentiles. Y saliendo de allí fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y Dios también nos dice a nosotros, frente a llevar su palabra y su mensaje: no temas. Muchas veces iniciando el ministerio se siente mucho temor de llevar la palabra porque se encuentra también mucha oposición, pero tenemos que recordar esta palabra que nos está diciendo Dios: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo Pablo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a Dios como contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Pablo, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto. Ese voto de raparse la cabeza, ese era el voto del nazareo, que era dejar crecer el cabello. X tiempo, dice en Números 6:18 que entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de las ofrendas de paz. Entonces Pablo había hecho ese voto de nazareo y por eso dice la escritura que él se rapó la cabeza. Y de Corintios, Pablo fue a Éfeso. Ese voto de nazareo era un tiempo de consagración a Dios, era un tiempo santo delante de Dios, y nosotros ahora somos santos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese voto nazareo, esto significaba estar separados, estar consagrados. Y nosotros hoy en día estamos consagrados y estamos separados para Dios. También debemos tener en claro, porque estos sucesos del Antiguo Testamento eran como un reflejo de lo que, como un reflejo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con nosotros. O sea, que ahora nosotros somos santos y separados para Dios porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Es una historia que nos cuenta de la vida de Pablo, pero también a través de ellas tú nos enseñas a ser valientes, a dejar el temor y a seguir adelante, a hablar de tu bendita palabra, a dar testimonio, a tener sabiduría, Señor, delante de la gente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.